Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta verdad fundamental, la caída del hombre. El hombre fue creado bueno y justo. En efecto, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero por voluntad propia se descarrió y causó la muerte física y espiritual, alejándose de Dios. Siempre existe esta pregunta desde el origen de la humanidad. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Si no tenemos una respuesta adecuada, nuestra existencia causa desasosiego. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, y todo lo pusiste bajo sus pies. Este versículo de los Salmos nos lleva a analizar la palabra ángeles, que proviene del griego Elohim, refiriéndose a dioses y ángeles. El escritor de los Hebreos, inspirado por Dios, incorporó estas palabras y tradujo Elohim por la palabra angelus, que significa ángeles. La perspectiva del salmista con respecto a los seres humanos es de arriba, de su relación con el cielo, un marcado contraste con los seres humanos y el resto de la creación. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que en él pienses? Es como una sombra que pasa, revela que al fin y al cabo no somos más que frágiles criaturas, que nos estima como un objeto especial del interés creador, y que dependemos del poder sustentador de Dios. Todos los demás modos de considerar a la humanidad adolecen de ser demasiado altos o demasiado bajos, pero la Biblia nos describe tal como somos. La Biblia nos da un informe preciso de la creación tal como los científicos modernos podrían presentar. El lenguaje común con el que se escribe antecede al científico en su vocabulario, pero no es falso ni mítico. Fue escrito en un lenguaje adecuado para las personas del antiguo cercano Oriente. El lenguaje de Génesis aún comunica lo esencial. La ciencia es un sistema de clasificación de datos empíricos y ningún científico puede regresar al pasado para comprobar nada. Pero nosotros estamos seguros de nuestro origen, por los hechos que Dios ha revelado en su palabra. No hay contradicción entre la verdadera ciencia y la Biblia. En Génesis 1:26 es sumamente profundo y a la vez es muy sencillo, pero es literalmente como fue. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla. Este pasaje no habla de la explotación de la naturaleza. Dios les autorizó que se valieran de la naturaleza y hacer un buen uso de ella. Enseñorear el mundo animal sugiere respeto a todas las criaturas creadas. Hay una autorización divina para hacer estudios, para saber cómo tratarla y cuidar a la naturaleza. En Romanos nos habla cómo nos desviamos y nos hicimos como dioses a nosotros mismos y no pudieron cuidar la naturaleza. Nadie pudo tener control total, no se pudo creer en ninguna clase de armonía. Fue hasta los últimos años de la Edad Media que los teólogos cristianos dijeron que Dios tenía un plan, y la gente comenzó a darse cuenta que en la naturaleza había armonía. La ciencia comenzó a progresar. Del relato del Génesis se sacan estas conclusiones. Primero, que Adán y Eva fueron el resultado de la creación especial de Dios. La Biblia exige un punto de vista creacionista en marcado contraste con el evolucionismo que enseña el desarrollo orgánico desde los animales inferiores hasta los seres humanos. Aunque en el relato bíblico no dice el tiempo que se demora en crear al humano, sí da una explicación específica de cómo lo creó. Para Pablo había un Adán literal porque Adán fue el primer hombre. Si hubo un Adán literal, la evolución se ve en apuros para comprender o explicar cómo Adán evolucionó en Eva. Generalmente los evolucionistas plantean que en el linaje humano la mujer apareció primero. Los conceptos evolucionistas son de dos clases, teístas y ateístas. Podemos desechar la teoría ateísta como una doctrina que por definición está fuera de los límites, pese a que ellos piensan que todo evolucionó y no se ve la necesidad de una intervención divina, pero no logran descifrar muchísimos orígenes de las cosas creadas. Sin embargo, hay numerosos cristianos que creen que deben acomodar las cosas de la Biblia a los hechos de la ciencia y ahí nace la evolución teísta. Y aunque los motivos que tienen para mostrar tal posición son aplausibles, exigen una clase de hermenéutica bíblica que suscita más interrogantes que respuestas y le da una traducción alegórica al Génesis. Debido a recientes investigaciones científicas, hoy hay muchos que tienen objeciones más serias sobre la teoría de la evolución biológica de lo que sucedía hace una generación. Dios creó a un hombre y a una mujer y hoy tenemos todas las variedades en las diferentes razas, mucho más semejantes que diferentes. Dios proveyó los medios para que en la creación se desarrollaran otras variedades más. Los registros de fósiles muestran también que los animales se remontan en línea recta hacia el periodo cámbrico. Se han hallado los fósiles más antiguos. Por ejemplo, un equinodermo era similar a los de hoy en día. Un cuectonato
especie de lombriz marina en forma de flecha de este mismo periodo. La mayoría de preguntas, pruebas de la evolución, se basan en las transformaciones producidas en los diversos géneros y se ha convertido en una doctrina filosófica más que en una teoría científica. Dios habla por medio de la naturaleza, pero la Biblia es la eterna palabra de Dios. El que cree en la Biblia no tiene por qué temer a la verdad. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de la humanidad. Del relato del Génesis se desprenden conclusiones importantes. Una de ellas es que todos tenemos los mismos ancestros, Adán y Eva. En Romanos 5:12 basamos la unidad del género humano, tanto para la caída del hombre como para la redención. Cuando Dios creó al hombre lo hizo del polvo, sopló aliento de vida y ahí se volvió un ser viviente. La Biblia nos habla después del cuerpo material, nos habla de un alma inmaterial y un espíritu inmaterial. A los que enfatizan estas tres teorías se les llama tricotomistas. Hay justificación para esta triple teoría. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. En 2 de Corintios 4:5 hay dos categorías: el cuerpo y el hombre interior. Los que hablan de esta parte sin especial distinción entre el alma y el espíritu se les llama dicotomistas. Sin embargo, la naturaleza humana tiene tres funciones. El cuerpo es la parte de nuestro ser por medio del cual nos enteramos del mundo. Los sentidos nos dan conciencia del ambiente físico que nos rodea y nos comunicamos con nuestro entorno. En ninguna parte dice que los apetitos corporales son malos en sí mismos, pero los escritores bíblicos piensan que el cuerpo que Dios creó es bueno y está destinado a ser la morada del Espíritu Santo, y un día resucitará. Y aún en nuestro cuerpo glorioso necesitaremos cuerpo. Somos finitos y nos pide tener una conducta ética adecuada. Si el cuerpo fuera malo en sí mismo, podríamos argumentar que somos víctimas de situaciones irremediables, pero nos dejamos dominar por nuestras pasiones por cuenta propia. Como cristianos, debemos formarnos en una disciplina adecuada para ser instrumento de los mandamientos de Dios. El alma y el espíritu son inseparables y operan de manera distinta. Del término alma se usa teológicamente para diferenciar nuestra personalidad y nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Se considera que las facultades del alma son el intelecto, las emociones y la voluntad. Las tres juntas constituyen a una persona. El alma es el enlace entre el espíritu y el cuerpo y gobierna toda la personalidad. Por otra parte, tenemos al espíritu. Dios es espíritu. El humano no es espíritu, pero alberga un espíritu y tiene relación con un mundo invisible, ya sea del bien o del mal, y nos permite tener conciencia de Dios. En Efesios 2, del 1 al 10, Pablo describe el estado de las personas no regeneradas. Están muertas en delitos y pecados, están separadas de Dios y espiritualmente inertes. Y cuando Dios viene a sus vidas, tiene la capacidad de restaurarse con Dios.